eserlekuetan geratzea Ongi etorri jaun-andreok. Guztion segurtasunerako eskertuko genizueke honako neurriak betetzea. Zuen eserlekuetan geratzea ekitaldia bukatu arte. Derrigorrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan, eserita jarraitzea aretoko arduradunen aginduei kaso eginez, aretoa pixkanaka hustu ahal izateko. Por su seguridad, les agradecemos que permanezcan en sus asientos durante el transcurso de todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko. Como sabéis, es la sexta charla del ciclo que hemos titulado Cuando los vascos se hicieron universales, en conmemoración en relación con la circunnavegación, la primera circunnavegación a cargo de Elcano. Y entre otros temas, pues hemos tenido cuestiones diversas, como es la propia vuelta al mundo, cuestiones, digamos, relacionadas con la revolución militar en estos momentos, también las relaciones o el intento de recuperación del territorio por parte de la Corona de Navarra y las exigencias de las Cortes navarras para volver a recuperar esos territorios. Y hoy tenemos un tema relacionado con todo ello, que es el de la defensa de la frontera. Para ello tenemos a Susana Truchelo, que es titular de la Universidad de Cantabria, titular en Historia, dentro del Departamento de Historia, y que bueno, pues tiene un largo recorrido. Casi fuimos compañeros incluso en la UTG cuando estaba abierta. Allí cursó Historia como yo, aunque yo era un año más joven y iba más tarde que ella. Cosas de la vida, luego nos volvemos a encontrar. Bueno, como digo, es un gusto presentarle porque es una de las mayores expertas en historia de Guipúzcoa, sin ninguna duda, y en su tema pues yo creo que es la mayor especialista, que es sobre todo la estructura del poder interno dentro de las provincias vascas, pero sobre todo de Guipúzcoa. Y entre esos temas pues ha desarrollado en los últimos años todo lo relativo a la lucha contra el contrabando, la defensa de las fronteras a nivel institucional, a nivel fiscal y a nivel militar. Y hoy nos viene a hablar sobre ello. Entonces, bueno, agradeciéndole su presencia aquí, porque, bueno, aunque ella vive en Ordicia, pero ha tenido que hacer un paréntesis en sus clases en Santander para estar aquí con nosotros y bueno, creo que a todos nos va a gustar su presentación. Y sin más, pues le doy la palabra y bueno, adelante. Vale. Eskerrik asko, Álvaro. Con vuestro permiso, muchas gracias, Álvaro, una vez más, y a la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aramburu, y gracias al Coldo Michelena también. Es un honor y me trae muy buenos recuerdos esta sala, porque aquí es donde se presentó mi primer libro y siempre es un acto bonito, muy bonito, y el reencontrarme aquí pues me trae muy, muy buenos recuerdos. Muchas gracias a todos ustedes por venir aquí en estos tiempos extraños que estamos viviendo, y espero que lo que les vaya a contar hoy, yo creo que como muy bien ha dicho Álvaro, muchas gracias por la presentación, este tema se enlaza muy bien con algunas de las otras conferencias que me han precedido y algunos de los otros ponentes dentro de que han desarrollado esa línea temática que tenía una cronología marcada, al menos en el título general, 1519-1522, con una frase muy bonita: cuando los vascos se hicieron universales. Y yo voy a hablar precisamente del periodo que continúa a ese inicio de ese viaje de Magallanes y esa conclusión del viaje por Juan Sebastián Elcano, que es lo que aquí estamos conmemorando, y que permitió que
bueno, en este caso Guipúzcoa y los guipuzcoanos y las guipuzcoanas entraron en un mundo mucho más amplio que el que conocíamos hasta ese momento. Nos encontramos a partir ya de los años 30, 40 del siglo XVI, durante el siglo XVII, en lo que muchos historiadores venimos a denominar esa primera o incipiente globalización, que por supuesto no es algo propio ni característico del siglo XX. Unos vascos que vivieron en un mundo cambiante, rápidamente cambiante además, y que les afectó enormemente. Aquí les he incluido precisamente algunos de los ejes que marcan la novedad que tiene esta ya época moderna. Han oído mucho de Baja Edad Media a lo largo de todas las discusiones. Ahora vamos a entrar ya plenamente en el siglo XVI y un poco también en el siglo XVII. Vamos a ver qué cambios vivieron esos guipuzcoanos en el marco principalmente europeo. Esa consolidación de grandes monarquías principalmente absolutas, que fueron las que comenzaron a dominar, no en exclusividad, pero sí comenzaron a dominar el panorama político de la Europa del siglo XVI. Es un periodo, como todos bien saben, que está caracterizado por un avance territorial. He puesto América, pero no solo por América. Es el momento en que comienzan a interrelacionarse las distintas partes del planeta. Una interrelación global de hombres, no solo por vía terrestre, sino ya principalmente por vía marítima, pero también de mercancías, de ideas, de información, que hace que el mundo sea un mundo mucho más globalizado de manera incipiente. Y en estas primeras fases, este primer siglo XVI, lo que más, en el espacio en el que más participaron estos guipuzcoanos fue precisamente en el avance americano y posteriormente ya a partir de Urdaneta en el avance a Filipinas. Otra idea importante es esa fractura religiosa y confesional. El cisma que se planteó en la Europa del siglo XVI con la aparición de las reformas protestantes es un hito importante que para nosotros tal vez no lo consideremos del relieve que lo tuvo para la gente de la época. Y esa fractura religiosa, además, incidió directamente en la vida cotidiana de todos estos guipuzcoanos, principalmente porque, como se ha visto a lo largo de algunas de las conferencias, los guipuzcoanos vivían principalmente hacia el exterior y el comercio, por lo tanto, es una de sus principales actividades. Se enmarcan estos guipuzcoanos, estos vascos, dentro del dominio de un imperio que actúa como tal, que es el imperio de los Habsburgos, que cuaja a partir ya de la consolidación del reinado de Carlos I, ya como emperador Carlos V. Un imperio que con la llegada de su heredero, de Felipe II, será un imperio no solamente hispánico, sino ibérico, porque se incorpora la corona de Portugal y todos los territorios portugueses, en África, en América, Brasil y en Asia, con lo cual se crea ciertamente uno de los mayores imperios que se ha vivido en la historia. Y lo que se vive en este contexto es precisamente un periodo no de paz, sino de guerra, un periodo de enormes tensiones y confrontación entre esas distintas potencias europeas, esos distintos estados europeos, si queremos llamarlo así. Y aquí es donde se insertan estos guipuzcoanos que se ven directamente implicados en un contexto en el que la guerra tiene un papel predominante, un contexto en el que la guerra hace que se vean participando en muchos de los conflictos en los que se vio inmersa la monarquía hispánica. Conflictos con ingleses, con holandeses y también con franceses, debido precisamente a esa localización geográfica que tiene Guipúzcoa. Esa permanente situación de guerra y esa relevancia geoestratégica de Guipúzcoa venía determinada principalmente por un tema que es el que aquí vamos a desarrollar, que es la naturaleza fronteriza de los guipuzcoanos. Frontera terrestre, ya a partir de este momento, frontera terrestre con Francia y frontera marítima con el resto de potencias litorales marítimas con las que se relacionaba de un modo u otro. Y pensamos, obviamente, en esas provincias unidas que en principio eran rebeldes a la autoridad legítima para los Habsburgo, que eran sus soberanos legítimos y que estaban en guerra contra ese monarca.
los ingleses, la Inglaterra principalmente de Isabel I y el ejercicio de esa guerra de corso o esa guerra marítima, y Francia, con quien existió en la primera mitad del siglo XVI, pero también en la segunda mitad, durante las guerras de religión y en el siglo XVII, continuas tensiones y confrontaciones. Bien, esa naturaleza marítima y esa frontera terrestre con el enemigo va a hacer que los guipuzcoanos estén continuamente en peligro ante el avance de lo he puesto entre paréntesis, el contagio del protestantismo, porque ya sabemos que nos encontramos en un territorio en el que la catolicidad es una de las marcas, es uno de los elementos consustanciales a sus naturales, y nos encontramos igualmente en un territorio en el que el comercio legal, pero también el ilegal, es otra de las marcas de sus habitantes. En este contexto geopolítico y geoestratégico, los territorios vascos, pero en particular la provincia de Guipúzcoa, se convierte en un eje fundamental de la defensa territorial de los propios Habsburgo, del imperio de los Habsburgo. Y los distintos monarcas, Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, que son los monarcas en los que yo me voy a centrar, realizaron políticas defensivas y ofensivas específicas orientadas precisamente a la defensa de ese espacio geoestratégico. Y dentro de ese espacio geoestratégico, un espacio claramente relevante o claramente más singular era este espacio que reconocen perfectamente aquí, que es el espacio fronterizo, que conforma la villa, no ciudad, primero villa de Hondarribia, de Fuenterrabía, en colisión en este río Bidasoa, con esta aldea de Irún aquí ubicada, y frente al poblado de Hendaya, del reino francés, un espacio fronterizo con un potente contenido simbólico que se vio representado, por ejemplo, a través del establecimiento en el paso de Beovia, que era el paso oficial de la comunicación política y comercial con Francia, paso simbólico en el que se celebraron entregas reales o paces tan importantes como la paz de los Pirineos. Y les he incluido 3 preciosas imágenes, algunas extraídas de archivos internacionales, en las que se ve esa representación de Hondarribia y el paso de Beovia. Bien, los monarcas, por lo tanto, como les estaba diciendo, van a tener un interés particular en establecer políticas ofensivas y defensivas para proteger esa porción estratégica de ese imperio de los Habsburgo. Les he traído aquí un texto de un ingeniero italiano que trabajó para Felipe II en la península ibérica y principalmente en América, en el que plantea cuáles eran, a su entender, las políticas más relevantes que tenía que establecer el monarca. Por una parte, había que mejorar los presidios, fomentar la armada y mejorar o establecer una correcta defensa territorial de ese espacio de frontera por parte de soldados bajo sueldo real, pero principalmente de soldados naturales. Con relación a la mejora de los presidios, yo creo que he traído algunos textos que son muy claros, que nos ilustran muy bien cuál era la mentalidad de la época y qué eran lo que estos ingenieros o consejeros comentaban o decían al rey en el Consejo de Guerra. Y comenta para esa mejora de los presidios, y porque se ve que casi por orden natural no puede estar una provincia sin ofender a otra, es menester, con el artificio, cerrar estas puertas, para que el enemigo no se entre por ella a ofenderle, así como se cierran las puertas de una ciudad o las de cualquier casa para dormir seguro en ella. ¿Qué tiene que hacer el rey? Cerrar las puertas del mar. Y cerrar las puertas, la puerta terrestre, se hace a través del establecimiento de fortificaciones, de presidios y fortalezas, que son hitos, baluartes militares, que contribuyen a ese cierre de una frontera que, por definición, es abierta, es dinámica, es elástica, por la que pueden pasar personas, ideas, mercancías, etc. Hay estudios, no muchos,
pocos por el momento de esa mejora de las fortificaciones a lo largo principalmente del siglo XVI. Hay pocos estudios porque lo que se hizo fue realmente poco en comparación con otros frentes, como era el Mediterráneo, que tenían mayor interés estratégico para el propio monarca. Y como prueba de que lo que se hizo era escaso en la época para las necesidades que había en ese periodo, les he traído aquí algunos testimonios documentales sobre cuáles eran las previsiones o los deseos teóricos que tenían algunos de estos consejeros para fortificar esa costa, en este caso la costa guipuzcoana, y para que fuera efectiva ese rechazo, incluso el ataque frente a los corsarios de otras naciones. Se calcula a mediados del siglo XVI que en Hondarribia necesitaría unos 2.000 infantes, Pasai unos 500, Donosti como unos 1.500 y Guetaria unos 400. Eso era la teoría. Esto es lo que decían los consejeros que en teoría debería haber en esas guarniciones. De hecho, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que se pagaba? Porque tenemos todos los registros de pagos. Bien, pues en los registros que hemos encontrado en la Biblioteca Nacional de Francia con relación a pago de salarios, estamos hablando de soldados que estaban en las fortalezas y en los pequeños presidios que podía haber. En Hondarribia había 1.000, que no era poco, no era un escaso número, con un gasto anual de 34.000 ducados, que es una cantidad relevante para la época, que había extendido a 70.000 en 1607, justo antes de que se establezca la paz con los Países Bajos. Calculemos lo que hay en este momento en Pamplona, tan solo 600, es decir, se potencia más el frente de Hondarribia que el de la fortaleza de Pamplona. Y para tener una comparación de cuántos soldados había en las guarniciones, pues es que en las 4 vías de las Costas de la Mar, Santander, San Vicente de la Bardera, Casturiales, normalmente había 24 personas, con 3.700 ducados anuales de salario. Con esto, con este contingente militar, tenían que, en principio, defender esa porción de terreno litoral, esa porción de terreno costero, del ataque de corsarios o de piratas del mar, cualquiera de las dos vertientes. Bien, además de esa mejora de los presidios, Antonelli nos había hablado del fomento de la armada, el fomento y la creación de una potente armada. Aquí los éxitos sí fueron un poco mayores y sobre todo teniendo en cuenta la tradición constructiva marinera que existía en estos espacios. Y también traigo un texto de Juan Bautista. La manera con que se acostumbra a cerrar estas puertas es hacer fuerzas en las partes más cómodas por donde se puede entrar de las otras provincias a las suyas y de estas a las otras. Y lo mismo en los puertos de mar y los lugares más convenientes para defender a los enemigos, la entrada y ofenderlos a ellos, siendo menester. Es decir, se quiere tener una armada permanente que esté a esas puertas para poder defender, pero también ofender en caso necesario. Esa doble vertiente que siempre tenía esas estrategias militares en estos ámbitos, en esos espacios de frontera. Actitudes defensivas, pero también ofensivas, de hacer guerra directa al enemigo, que también emplearon los monarcas hispánicos. Dentro de esta línea de creación o de consolidación de una potente armada, ¿de qué estamos hablando? Del fomento de una política de construcción naval que es efectiva principalmente a partir del reinado de Felipe II, que va acompañada con prácticas que son cotidianas. El embargo de navíos. Llega el delegado real, el ministro real, y embarga 3 o 4 navíos. Y a veces se paga el monto de lo que se calculaba que costaba ese navío, otras veces no, o se pagaba tarde se tardaba tarde y a destiempo. Y esa política de construcción naval y esta política de creación de una potente armada iba acompañada siempre de una vía paralela, de la leva o el reclutamiento de lo que se llaman las levas de marinería, que fueron tan
constantes y tan reiteradas, no solamente en Guipúzcoa, obviamente, sino en toda la costa cantábrica, en la que había especialistas marineros que eran muy deseados o muy reconocidos por los propios militares y por la propia monarquía hispánica. Las levas de marinería ya han sido mejor estudiadas. Aquí hay tesis doctorales que han trabajado sobre esa temática y sobre los problemas que venían derivándose precisamente de la realización de las levas a partir de los años 70 y 80 del siglo XVI. Pensemos en la Armada Invencible, cuando se está creando esa gran armada para atacar las islas británicas, que necesitaban, obviamente, no solo barcos, sino también soldados y marineros adiestrados que supieran navegar y dirigir esos barcos. Las levas de marinería fueron casi anuales a partir de los años 80 y eso generó gran tensión en los pueblos, principalmente en los pueblos costeros, ya que si una persona era levada o reclutada, dejaba de realizar otras actividades que eran las características o propias de esos sujetos, de esas personas, principalmente la pesca de todo tipo de productos, que era la actividad principal de esos marineros. Como decía, eran demandados por esa alta consideración de profesionalidad que tenían los marineros, por su experiencia en la mar y por otra cuestión que era importante, porque se entendía que esos hidalgos guipuzcoanos, al ser hidalgos, es decir, al pertenecer al estamento de la nobleza, poseían en sí mismo virtudes propias del estamento de los velatores, de aquellos que hacen la guerra, que son los nobles, y por lo tanto eran los más idóneos para formar parte de esas naos o de esos barcos que iban a enrolarse a formar parte de esas reales armadas. ¿Cuál era el problema? Estos servicios, estas levas de marinería y estos servicios militares, el término servicio está subrayado en la diapositiva por una razón, porque un servicio es un impuesto en el antiguo régimen y, por lo tanto, ese servicio militar, esa leva de marinería, era considerado para los guipuzcoanos como un impuesto que pagaban al monarca. Y, como bien sabemos, esos servicios o esos impuestos eran pagados solo por los pecheros, es decir, por aquellos que no eran nobles. Y los guipuzcoanos eran nobles. Con lo cual ahí nos encontramos con una contradicción intrínseca. Eran los mejores para enrolarse en esos barcos, pero al mismo tiempo eran nobles y no tenían por qué, eran hidalgos y por lo tanto no tenían por qué hacerlos. Bien, el hecho es que los guipuzcoanos no se van a negar, en principio, a enrolarse en estas levas de marinería, es decir, van a considerar que estaban obligados a hacerlo al monarca, pero se van a considerar como servicios, y así lo dice expresamente la documentación, servicios no ordinarios, sino extraordinarios, siempre temporales y siempre voluntarios. Es decir, si el guipuzcoano se reclutaba en la Real Armada, lo hacía siempre temporalmente y porque él quería, como un donativo gracioso que hacía el monarca. Y además, la provincia, las juntas, establecieron una normativa muy estricta a la hora de permitir estos reclutamientos, que de hecho se hacían. Tenía que preceder siempre una real orden, es decir, no bastaba que llegara un reclutador real para comenzar a hacer una recluta en Guetaria, tenía que venir con una real cédula y la tenía que presentar en las juntas generales. Esos marineros levados, reclutados, cobrarían sueldo real. La provincia pagaría los gastos hasta llegar al punto de embarque, que no tenían por qué ser su lugar de nacimiento, podían estar en cualquier otro espacio, y también ciertas gratificaciones monetarias para fomentar el reclutamiento, porque no siempre era sencillo encontrar con el monto necesario de población. Y en esas argumentaciones que presentan las juntas, siempre indica que las levas se realizarán en la medida en que la provincia tenga posibilidad de hacerlo. En el caso en que la provincia diga que no puede hacerlo porque no cuenta con marineros, tiene un argumento jurídico para negarse. Por lo tanto, la posibilidad del servicio es un elemento
que forma parte de esos argumentos que plantea la provincia para aceptar o no una leva marítima. Y establece además que el monarca y los ministros reales tienen que cumplir los usos y costumbres provinciales en materia militar, en materia específicamente de levas militares. ¿Cuáles son esos usos y memoriales? Bien, en el siglo XVI esos usos y costumbres no estaban perfectamente definidos, como sabemos que estuvieron luego definidos en el siglo XVII y en el siglo XVIII. A lo largo del siglo XVI y precisamente a partir de la práctica cotidiana de los años 70 y 80 de realizar continuas levas todos los años, se fue estableciendo como una costumbre que pasa a ser inmemorial el envío de lo que se llaman nuncios provinciales o representantes de la provincia que tenían que acompañar a los ministros reales o al corregidor en el momento de realizar las levas. Llegaba un ministro real que llegaba con su real orden que entregaba a la provincia, iban a Guetaria o iban a Zarauz a realizar la leva. La provincia nombraba a un emisario, siempre guipuzcoano, que controlaría que se cumplía la normativa. Pero esto es algo que se va estableciendo como costumbre a través de la práctica cotidiana. A partir de la práctica en la década de los 80. Y esa práctica que se va estableciendo ya se define como costumbre memorial a finales del siglo XVI. Y aparece ya en 1647 reconocido por el rey como una normativa propia de la propia provincia. Y como tal se incluye ya como costumbre memorial en la recopilación de fueros de 1696. Esa es la práctica que se hace con muchas de las normas forales que van a aparecer luego en el cuaderno foral que firma Miguel de Aramburu en 1696. La práctica cotidiana que define cuáles son sus características. Todo esto obviamente no se hace sin tensiones ni sin conflictos entre los distintos poderes, sobre todo en los periodos de guerra, porque hubo excesos por todas partes. Si vemos que el ámbito litoral, el ámbito de las levas marítimas fue conflictivo, bastante más conflictivo fueron los servicios militares de tipo terrestre. Los guipuzcoanos consideraban como una obligación propia la defensa de su propio territorio. Y eso es lo que reconoce igualmente Juan Bautista Antonelli. Dice que juntamente con esto, con todo lo anterior, es necesario armar todos los vasallos de las fronteras y ordenarles de la manera que se puedan defender, que estando para esto, lo estarán también para ofender. Es decir, había que tener milicianos o naturales armados que pudieran inmediatamente socorrer la frontera, porque eran los que vivían directamente en ese espacio. La monarquía, el poder real, contaba con presidios y fortalezas con soldados reales. Y si no me equivoco, Ekaitz os habló de esa formación de un ejército semipermanente que estaba en esos presidios y en esas fortalezas. Pero esos recursos militares hemos visto que eran muy pequeños, sobre todo en periodos de guerra abierta. Y por lo tanto era necesario recurrir a lo que se llaman las milicias locales. Milicias locales que en toda Europa, no es algo exclusivo de Guipúzcoa, tenían el deber, la obligación de defender sus propias casas, a su familia y a su propio territorio. Por lo tanto, el deber teórico de servicio militar no se ponía en duda y era un deber derivado del servicio de esas milicias urbanas medievales que luego van a tener continuación, por ejemplo, en esas milicias urbanas concejiles características de las ciudades del norte de Italia o de las ciudades de los Países Bajos. Ese deber también estaba derivado de una obligación medieval que tienen los vasallos de servir a su señor, de darle auxilium a su señor. En esa medida también los guipuzcoanos deben auxilium a su propio señor, que es el monarca, que es el rey de Castillo. Y hay otro deber militar de defensa del territorio, que es el deber estamental derivado de la hidalguía universal. Si todos son hidalgos, todos forman parte de ese estamento de los velatores, de los que a través de la guerra defienden la integridad
de todos los que forman parte de la comunidad. Y por lo tanto eso también obliga a todos los guipuzcoanos a defender esos territorios. Pero eso es lo que dice la teoría, que los guipuzcoanos están obligados a establecer o a servir militarmente al rey. Pero la práctica es diferente. Una cosa es la normativa y otra cosa es la praxis, cuando esa normativa se lleva a la práctica. Y el hecho es que los guipuzcoanos plantearon muchos problemas al poder real por precisamente las tentativas que tuvieron los ministros reales, los ministros militares reales, de intentar someter a esos guipuzcoanos. Nos vamos a encontrar con una provincia en la que existen distintos poderes militares, unos vinculados al poder del rey y otro vinculado directamente al poder de la provincia y al poder de las villas. La provincia va a buscar en todo momento mantener ese marco político, jurídico singular que todavía no está perfectamente definido, sino que se va a ir definiendo precisamente a medida que se vayan resolviendo las cuestiones que se van planteando. Y además hay un segundo elemento que estamos viendo que perfila o que navega continuamente en la vida cotidiana de los guipuzcoanos, que es el comercio, de territorio fronterizo y marítimo que necesita para su supervivencia el mantenimiento de unas conexiones comerciales que, si no me equivoco, Amaya y Casado Alonso les explicaron perfectamente cómo se planteaban desde la Baja Edad Media. Por lo tanto, el argumento del mantenimiento del sistema comercial abierto, incluso en periodo de guerra, va a ser un argumento que va a ser planteado por las autoridades provinciales frente a los militares. ¿En qué se sustenta ese argumento? En que era necesario el abastecimiento de productos básicos exterior marítimo, porque era más económico que el que provenía del centro de Castilla, para poder aprovisionar primero a todos los naturales, que luego iban a formar parte de esas milicias, pero también a todos los soldados que estaban en las guarniciones. Por lo tanto, era imperativo el abastecimiento exterior marítimo de la población y además era necesario porque la tierra era, y es este término de esterilidad aparece siempre, la pobreza y la esterilidad de la tierra, que es la que había obligado o la que había determinado que Guipúzcoa tuviera un marco arancelario singular en el contexto de la Corona de Castilla. Como bien sabemos, que hace que esas aranceles y que ese cordón aduanero no se encontrara en la costa, sino que se encontrara en el interior. Por lo tanto, todos los productos que llegaban para consumo interno no pagaban los impuestos que pagaban en otros lugares, lo que abría el camino a un amplio contrabando, que ese es otro tema. Pero este es un argumento que establecen o que tienen las autoridades locales para que sus propias autoridades controlen a las milicias que tienen que defender ese territorio. Los guipuzcoanos y los poderes guipuzcoanos van a intentar siempre que los naturales, las milicias guipuzcoanas, se queden en territorio de Guipúzcoa y van a intentar minimizar al máximo las salidas de guipuzcoanos al exterior, es decir, que formen parte de los tercios o de los batallones que están guerreando en otros territorios de la monarquía, en Italia y principalmente en los Países Bajos. Van a priorizar que los soldados, que los guipuzcoanos se queden en esa defensa territorial de la frontera. Y van a priorizar que sean las propias autoridades quienes gobiernen a esos guipuzcoanos. Pero esas atribuciones, como les digo, eran muy difusas y estaban muy poco concretadas. Se van a ir definiendo, consolidando y, lo que es más importante, confirmando por el propio rey a medida que avanza el siglo XVI y, sobre todo, a medida que avanza el siglo XVII, para luego, una vez que están ya confirmadas por el rey, ser sancionadas en esa recopilación de fueros de 1696. Bien, uno de los principales problemas era, como les digo, la existencia de múltiples normativas, normativa regia, fuero militar, que tenía su aplicación en el territorio guipuzcoano, y por otra parte normativa militar
propia de los guipuzcoanos. Es decir, pluralidad de leyes, pero también pluralidad de poderes que iban a aplicar esas distintas normativas. Autoridades diversas que no estaban en rangos iguales, que estaban en rangos claramente en desiguales. ¿Quiénes eran los oficiales que tenían competencias militares en Guipúzcoa? Unos estamos viendo que eran de designación regia por parte del Consejo de Guerra. Principalmente eran el capitán general, que normalmente residía en Fuenterrabía, en el presidio de Fuenterrabía, que en momentos determinados era también la misma persona que ejercía el cargo de virrey de Navarra. No siempre, y aquí hubo también muchos problemas. Pero ese militar exclusivamente podía gobernar a los soldados del presidio. Esos 1000, que nunca eran 1000, siempre eran bastantes menos, que estaban en el presidio de Fuenterrabía o en el de San Sebastián. Y luego un oficial singular, que es el corregidor, que en Guipúzcoa habitualmente era un togado, porque era un administrador de justicia, era un juez, algo bastante singular en el contexto castellano, que se encargaba de supervisar el gobierno y la administración de justicia. Pero también teníamos oficiales locales que eran designados por las distintas entidades con poder en la provincia de Guipúzcoa. Por una parte, las juntas, que eran la institución de gobierno provincial. Pero aparecen algunos oficiales que tienen un matiz concreto militar. El coronel provincial, siempre designado por las juntas, siempre una persona, un militar de origen guipuzcoano y de reconocido prestigio también en la corte y a veces además miembro del Consejo de Guerra, de manera que eliminaran las posibles tensiones o interferencias. Y ese era el que dirigía las milicias locales, las milicias urbanas. Los alcaldes ordinarios en Guipúzcoa eran siempre de designación vecinal y de renovación anual y eran quienes ejercían de jueces, dirimían las disputas cotidianas. Y luego otro oficial que también va a tener influencia en todos estos conflictos, sobre todo en los momentos de guerra, porque se ubicaba en el Paso de Beovia. Es el alcalde de Sacas. El alcalde de Sacas es un oficial castellano que existe en toda Castilla, siempre de designación regia, salvo en Guipúzcoa. En Guipúzcoa el alcalde de Sacas lo elige la provincia, lo eligen las juntas y es el que controla todo el comercio que va a transitar desde Castilla hacia Francia. Y pasa legalmente siempre, cuando no había época de guerra, por el Paso de Beovia. Es la llave y frontera del Reino de Castilla. De ahí la importancia que tenía el paso de Irún. Entre todas estas autoridades se van a plantear múltiples colisiones, múltiples luchas jurisdiccionales, porque de ahí, de la resolución de esas tensiones, vendría determinada la defensa militar, pero también el control del comercio exterior. Un control del comercio que quería estar controlado, por una parte, por el alcalde de Sacas y por otra, por el capitán general, que le estaba supervisando siempre desde la fortaleza de la plaza de armas de Fuenterrabía. Esas milicias locales, esas milicias urbanas, eran controladas por estas dos instituciones, las villas y las juntas. Las villas todavía en el siglo XVI y también en el siglo XVII van a tener un enorme poder, un enorme control, tanto, por una parte, lo he marcado en rojo, en la realización de los reclutamientos, en la realización de las levas y luego en la supervisión de las milicias. Y por otra parte, las juntas lo que van a hacer es básicamente repartir el monto de soldados, de personas que eran varones, que era necesario levar, es decir, se calcula que había un inminente ataque de Francia en un momento determinado y es necesario levar 2000 personas. Y entonces es la Junta la que hace el reparto por villas y los alcaldes quienes realizan el reparto concreto en cada lugar determinado. El alcalde leva o establece esa leva voluntaria en la villa y también en las aldeas que se encuentran sometidas a la jurisdicción. Y se deriva en los alcaldes locales esa responsabilidad, porque ellos eran quienes mejor controlaban y quienes mejor conocían a su comunidad y, por lo tanto, quienes mejor podían activar esos deberes, esas obligaciones que estaban derivadas de la vecindad
y de las relaciones que existían entre los propios vecinos. Por lo tanto, la voluntariedad, entre comillas, era teórica, y en el caso en el que no hubiera suficientes voluntarios, ahí sí se realizaría sorteos. Pero las quintas, el sistema de quintas es posterior, corresponde al siglo XVIII. Las oligarquías urbanas eran las que se encargaban, las que se autodenominaban como las dirigentes de la compañía de la villa. El alcalde era capitán, el jurado era sargento y el fiel, por ejemplo, era el alférez. Había una correspondencia entre poderes civiles y poderes militares. Y luego la provincia era la que designaba al capitán, que debía coordinar las distintas compañías de las villas, el coronel y las juntas como entidad, era quien definitivamente tenía que resolver cómo movilizar a esas tropas. Normalmente se creaba una diputación a guerra que solía ubicarse o en San Sebastián, o en Hernani, o en Oyarzun, en las zonas cercanas al frente de batalla. Y todas estas atribuciones que tiene la provincia es lo que se denomina, en el siglo XVI no aparece este término, se denomina en el siglo XVII, que es el término de la coronelía provincial. Esa es la capacidad que tiene de gobierno en la provincia sobre sus propias milicias. Y ahí van a encontrarse los dos polos en discusión. Los militares reales, el capitán general o virrey de Navarra, que reside en Fuenterrabía, y por otra parte esta coronelía provincial controlada por las juntas o por la Diputación a guerra. Bien, no tenemos que pensar que las disputas eran lo habitual. Lo normal fue la buena correspondencia, que es lo que no aparece en la documentación. Lo normal es que ante un momento de guerra, el capitán general, que era el encargado de coordinar la localización espacial de las tropas, porque era el que recibía las órdenes del Consejo de Guerras, era el que solicitaba, y lo he puesto en cursiva porque el término es importante, solicitaba a la provincia, a las juntas y al corregidor la defensa de la frontera. Y luego eran las juntas, y aquí el procedimiento era muy importante, y luego eran las juntas las que ordenaban la leva y ordenaban, en caso necesario, el traslado de las milicias. No lo hacía el militar, lo hacía la provincia. Por lo tanto, la buena correspondencia tenía que ser permanente, para que la movilización se hiciera en un tiempo rápido en función de la inminencia del ataque. En los casos de alerta, quienes normalmente recibían todas las cartas secretas de los espías que estaban ubicados, sobre todo más allá de la frontera, era el capitán general quien se encargaba de poner en ejecución esas órdenes que le llegaba del Consejo de Guerra. En los momentos de guerra abierta, normalmente la buena correspondencia fue lo habitual, porque la inminencia del ataque era tal que era necesario que todo el mundo rebajara las disputas. En los momentos en el que la alerta era un poquito más mitigada, las concurrencias de jurisdicción fueron la práctica habitual. Y les he traído un caso que estudié de manera un poco pormenorizada, que era la capitanía de don Juan Velázquez, que fue una de las capitanías generales más tensionadas y más conflictivas que hubo en Guipúzcoa a finales del siglo XVI, ya en un momento no solamente de tensión con Inglaterra, sino también de creciente tensión con Francia, en la que hubo tensiones personales, además, entre la provincia, el corregidor y el capitán general, por el reforzamiento del capitán general, en ocasiones motivado por el propio rey y en otras ocasiones por el propio militar, que llevó a un mayor control del comercio en la frontera de Beovia, a desplazamiento de naturales y continuas levas de marinería, un año sí y otro también, y sin cumplir con las normativas propias o ya sentadas como uso y costumbre y memorial, continuos embargos de navío, conflictos de jurisdicción que enturbiaron enormemente las relaciones. Y hay muchísimos testimonios de estos conflictos que derivaron en juicios en los archivos locales y también en los archivos estatales. Las principales disputas aparecieron por una cuestión que nos puede parecer baladí, que es una cuestión terminológica. En 1592 las juntas hicieron especial hincapié en que cada vez que el capitán general mandaba una carta a las villas,
remarcaran bien las villas que el general utilizaba el verbo requerir y nunca el de mandar ni ordenar. Por lo tanto, había que revisar siempre que mandara así la correspondencia. Y si no venía así, se le devolvía, porque no estaba en forma, conforme al uso y costumbre inmemorial. Y esas tensiones continuaron a lo largo de los años, hasta que en 1597 la amenaza de invasión fue ya directa y muy clara. Y en ese momento el general Velázquez aumentó más y más sus atribuciones sin ningún tipo de consenso con las Juntas Generales ni con la provincia. Y comenzó de manera reiterada a ordenar levas en Guipúzcoa mientras las encargaba en Vizcaya, y ya esas diferencias no las podía permitir en la provincia de Guipúzcoa, que además se plantearan esas semejantes diferencias entre esos dos territorios, con lo cual la utilización de esos términos imperativos y de las vías no habituales, como son las que aquí se marcan, fueron los que hicieron estallar finalmente el conflicto. Vías no habituales porque la solicitud formal debía realizarse no en particular a los lugares y alcaldes ordinarios a los que el capitán podía presionar más fácilmente, sino que tenía que hacerlo por medio de la provincia, es decir, siempre a través de las Juntas Generales y diputados que representan al cuerpo de Guipúzcoa. A partir de ese momento se abrió ya la desobediencia latente de la provincia, es decir, carta que llegaba de Leva, la provincia ordenó a sus alcaldes que no hicieran caso, con lo cual, en un momento de amenaza exterior, generó un enorme debate que se oyó en el Consejo de Guerra y también en el Consejo de Castilla. Era ya un enfrentamiento incluso personal entre el delegado, entre la provincia de Guipúzcoa, incluso el capitán general, y incluso el corregidor y el propio don Juan de Velázquez. Y les he traído, tenía varios textos, pero he dejado simplemente en el que se ve precisamente esta relación áspera que existía entre los distintos oficiales. La cuestión personal es importante también, porque estamos hablando de personas que eran las que dirigían estas acciones políticas. San Sebastián llegó a solicitar al rey, a Felipe II, un nuevo capitán general. Un capitán general que estime más a esta provincia, como lo han hecho sus predecesores, y que sea persona que merezca el cargo de capitán general y que sea mejor disciplinado e instruido en cosas de guerra, porque con el que tenemos no se puede tener ya ninguna buena correspondencia. Y esto está sacado de Simancas, con lo cual esto se leyó en el Consejo de Guerra. El tono es muy elevado contra uno de los altos militares que tenía el Consejo. Y no se quedó corto, capitán general, que dice que si tengo que servir en este cargo ha de ser como lo hacen los demás en otros semejantes y como vuestra majestad me manda que lo haga por mi título. Y no tengo que estar sujeto a las costumbres puestas por la provincia, sino a las de razón y milicias, y procurar quitar todas las que fueren contra esto. Es decir, ni normativas, ni usos y costumbres, ni nada que se le pudiera parecer. Por lo tanto, dos posiciones totalmente enfrentadas que finalmente pueden pensar que sorpresivamente, pero no, porque este tipo de resolución fue bastante habitual en el caso guipuzcoano. Lo que hizo Guipúzcoa fue trasladar a Velázquez a otro puesto y reubicar la organización militar. Es más, estableció lo que la provincia de Guipúzcoa va a considerar la normativa jurídica que asienta el autogobierno de las milicias guipuzcoanas. En 1597 establece una real provisión en la que el monarca ratifica que el capitán solo puede proponer actuaciones y comunicar mandatos reales. Es decir, el capitán general en ningún caso puede ordenar a la provincia de Guipúzcoa el desplazamiento de tropas. Y esta es tan importante que esta normativa es la que sustenta, la que aglutina esa capacidad de autogobierno que tenían los guipuzcoanos en cuestión militar. Lo que hace es establecer una relación no de subordinación entre la provincia y el capitán general, sino de igualdad en el gobierno de esos
reclutados. Una igualdad que no era incompatible a que los guipuzcoanos escucharan lo que tenía que decir el capitán general, que a fin de cuentas era especialista en el arte de la guerra y era el que recibía directamente las noticias y los mandatos del Consejo de Guerra. El hecho cierto es que ya a finales del reinado de Felipe II se establece ya ese marco teórico, o queda claramente marcado que el marco teórico de relaciones que fomenta el propio Felipe II es un marco de relaciones pactistas, incluso en el caso guipuzcoano, que es marco de la Corona de Castilla. Con lo cual, esas relaciones de poder pactistas no son algo reducido, limitado a la Corona de Aragón, sino que también está perfectamente imbricada dentro de la cultura política de la propia Corona de Castilla. Felipe II, de hecho, no tuvo problemas en aumentar las competencias militares que tenían sus oficiales, cuando la necesidad pública así lo obligara. Y podía hacerlo como rey absoluto. Tiene poder absoluto, puede ir contra las leyes, incluso las que él establece, y tiene poder extraordinario. Y eso le permite violar derechos, usos y costumbres y cualquier fuero, en esos casos de necesidad pública. Pero también actúa como árbitro, en este caso claramente, y en este caso claramente ratifica las competencias que tenían en las villas y que tenían las juntas. Por lo tanto, el rey, y en este caso Felipe II, marca cierta diferencia con su actuación con relación a otros territorios de la monarquía hispánica, marca que las relaciones de poder entre Guipúzcoa y el poder real son relaciones de fidelidad, es decir, de intercambio recíproco entre desiguales, obviamente, en los que unos, los guipuzcoanos, los vasallos, conceden auxilium, es decir, servicio, en este caso servicio militar, y el rey, en contraposición, en reciprocidad, concede privilegios, concede nuevas libertades o conserva costumbres, como en este caso esa costumbre del autogobierno militar. Por lo tanto, estamos viendo que también en este caso las prerrogativas militares se fueron consolidando progresivamente y de manera lenta a lo largo del siglo XVI y el siglo XVII. Nos adentramos ya en la guerra con Francia, 1636, y nos encontramos que también en un contexto bélico abierto, el rey finalmente consolida y ratifica esa Real Provisión de 1597. Este es un caso curioso porque la documentación que nos encontramos en el Archivo General de Guipúzcoa es muy diferente a la documentación que nos encontramos en el Archivo General de Simancas. La provincia, con relación a esa aprobación de que el capitán general no puede ordenar ni mandar, sino solamente avisar y proponer, la provincia establece un discurso de marcado carácter pactista, diciendo: se gobierna Guipúzcoa en materia de armas con las prevenciones y disposiciones que acostumbraba cuando se incorporó en la Corona de Castilla. Se indica que la libertad y soberanía con que siempre la provincia ha tomado su acuerdo, aún en las órdenes resueltas de su majestad, acomodándolas a lo posible y a la calidad de las ocasiones. En este discurso, que es un discurso local, es un discurso interno que no se eleva al Consejo ni al Consejo de Guerra ni al Consejo de Castilla, los guipuzcoanos están definiendo ya esos derechos propios o esas capacidades de autogobierno militar como unos derechos propios, unas leyes fundamentales consustanciales a una comunidad política de guipuzcoanos que existiría previamente a la incorporación en el año 1200, como algo consustancial a una naturaleza política preexistente y que, por lo tanto, se ha vinculado por un contrato que el monarca tiene que cumplir. Pero lo establece siguiendo las mismas pautas jurídicas o los mismos argumentos jurídicos que utiliza el poder real. Es decir, lo acomoda a lo posible y a la calidad de las ocasiones. Es decir, adapta las órdenes reales a la proporcionalidad de la petición. Si pide mucho el rey, pues damos un poco menos. Y a las justas causas, a la justificación de la causa. Bueno, igual esperamos un poco porque todavía el ataque no es tan inminente. Este argumento tan radical, yo al menos solo lo he encontrado en el ámbito local y no lo he encontrado en ningún caso en estos términos en este periodo, en los años 30 hasta casi 1639. Por lo tanto, fueron argumentos internos y además se deduce que quedaron simplemente en el ámbito local porque el rey
Felipe IV reconoció en 1636 expresamente la coronería, es decir, ese autogobierno de los guipuzcoanos, pero no como un uso y costumbre inmemorial de los guipuzcoanos, que no lo va a hacer nunca, sino como parte de la gracia y de la liberalidad que tiene el propio monarca. Por lo tanto, haciendo uso de su propia soberanía. En el caso del asedio de Hondarribia en 1638, también aquí fue uno de los ejemplos de mayor tensión bélica por la llegada directa del enemigo a suelo guipuzcoano. Ese ataque territorial de Luis XIII y de Richelieu, por sorpresa, porque estaba pensando que iba a atacar por el flanco catalán de los Pirineos, y que sorpresivamente avanza hasta Pasajes y llega la noticia de que se ha abierto el camino hacia Navarra y hacia el corazón de Castilla. Se consigue que se circunscriban en los franceses a la Fuenterrabía, en esta preciosa imagen del ataque, en esos 69 días de asedio. No es una de las grandes batallas, de las más grandes batallas de la Guerra de los 30 años, obviamente, para nosotros sí. Para nosotros sí es una de las batallas que más nos impactaron. Pero sí es cierto que fue un conflicto, una agresión que tuvo un enorme impacto en el imaginario colectivo castellano. La noticia del asedio, de la entrada de los franceses y del asedio de Fuenterrabía, sorpresiva, era un ataque directo no solo a la integridad territorial de ese imperio de los Habsburgo, sino también a la reputación de Felipe IV. Y sobre todo de Olivares, el mantenimiento de la hegemonía que tenían los Habsburgo en Europa en ese momento. Y además, en los primeros momentos hubo serios reproches sobre la actitud que habían tenido los guipuzcoanos, que fueron los primeros que tuvieron que acudir a la defensa. Acusaciones de deserción, de reproche, que ponían en tela de juicio la fidelidad, en honor, en la lealtad, incluso la honra de los guipuzcoanos, que hizo que muchos de los guipuzcoanos en la corte tuvieran que emplearse a fondo con Olivares y con el monarca para conseguir restaurar su prestigio y su honra. En este contexto excepcional se tomaron medidas excepcionales por parte del rey y también por parte de la propia provincia. Felipe IV sustituyó al capitán general por un nuevo oficial, capitán general de Castilla la Vieja y de Guipúzcoa, y nombró a un militar de enorme prestigio en la corona de Castilla, aunando todos los poderes y aunando toda la coordinación de la defensa de ese flanco de los Pirineos, imponiendo disciplina, estrategia militar, imponiendo principios de sumisión y obediencia a sus soldados, pero también a los guipuzcoanos, y estableciéndose un consejo extraordinario, el Consejo de Cantabria, en Vitoria. Pero también los guipuzcoanos reconocieron la naturaleza extraordinaria del momento y de manera voluntaria, pero lo marcan siempre, y así se marca siempre la documentación, de manera voluntaria, siempre temporal y como empréstito, es decir, luego habría que pagar. Esto el rey tendría que pagarlo, porque si iba en contra de las normativas reales. Los guipuzcoanos se someterían, y de hecho se sometieron a la autoridad de ese capitán general. Pero siempre se hizo con la aprobación de las juntas, con lo cual siempre estaba sobrevolando ese mantenimiento de una negociación política. Es decir, se va en contra de las normas, pero se hace voluntariamente, y el temporal nunca falta en esa documentación. Bien, voy terminando. Los conflictos no se plantean durante el asedio, sino que se plantean principalmente más tarde, justo cuando acabe el asedio, ya a partir de octubre, noviembre del 38 y sobre todo en 1639, cuando el rey pide, una vez que se había abierto el camino, el rey pide más y más. Más servicios, más incorporación en los tercios, más sometimiento directo, lo que va a generar ahí ya tensiones cada vez mayores. Y Guipúzcoa, con una estrategia muy bien planteada,
o va a negarse parcialmente a dar todo lo que pide el rey, o va a consentir en darlo, pero de manera condicionada, argumentando siempre un argumento jurídico que es el mismo que utiliza el rey, que es la imposibilidad. Es decir, no, es un momento extraordinario, no se basan en los fueros, no se basan en el autogobierno, se basan en la imposibilidad de poder hacerlo. No tenemos hombres para que se vayan al frente Cataluña ni al frente Portugal. Se tiene que quedar aquí porque el ataque francés puede ser inminente y puede volver a repetirse lo que sucedió en 1638. Esta actuación de los guipuzcoanos fue obviamente muy mal vista por el conde duque de Olivares y los debates se llevaron al Consejo de Guerra y al Consejo de Castilla. Y finalmente el Consejo de Castilla va a optar por tomar medidas no rigurosas, sino medidas blandas, eso sí, sin admitir en este momento de tensión abierta criterios ni pactistas ni contactualistas. Esto generó ciertamente tensiones muy abiertas. Voy a ir acabando ya con las dos últimas diapositivas para ir planteando cómo estas tensiones, que de hecho fueron muy intensas a finales de los años 30 y a principios de los años 40, fueron retornando al consenso, retornando a la moderación, gracias en gran medida al apoyo que plantearon las oligarquías locales y lo que hemos llamado los valedores en la corte, es decir, todos aquellos guipuzcoanos que residían en la corte y que formaban parte como secretarios, como consejeros, como porteros, como oficiales, como escribientes, dentro de toda la trama conciliar de los consejos de la monarquía y que formaban parte de esas redes clientelares que transversalmente desde el centro de poder, que era la corte donde se ubicaba el poder real, llegaba hasta el pueblo más pequeño de ese vasto imperio de los Habsburgo. Esas oligarquías locales y esos valedores provinciales van a activar esos vínculos que eran personales, de vecindad, de amistad, de parentesco, de comercio, de negocio, que de hecho conllevaban deberes morales, políticos, económicos, de ayuda recíproca y que van a permitir que se acomoden las opiniones, por una parte, de la provincia a los intereses del rey, pero también del rey a los intereses de la provincia. Es decir, es una correa de transmisión de la opinión en los dos sentidos, en función del juego de fuerzas y del carácter de la naturaleza extraordinaria, funcionará uno u otro. Y hay un oficial en el que estamos profundizando estos últimos años, que es el agente provincial o el nuncio provincial en la corte, que tuvo un papel fundamental en todas estas estrategias para el retorno de la obediencia y el retorno de la fidelidad, algo que no sucedió en otros contextos geográficos constitucionales como fueron el Reino de Portugal o Cataluña. Este retorno de la obediencia y este restablecimiento de esos vínculos, de esas relaciones de fidelidad, venían derivadas de que en toda la monarquía hispánica y en todos los niveles, tanto la gente común como los grandes señores conocían la cultura política propia de la época y todos ellos conocían perfectamente cuáles eran los límites que tenía ese poder absoluto del monarca. Por lo tanto, como conclusión, quería plantearles que tal vez la historia que se realizó durante muchos años sobre la guerra no tiene mucho que ver sobre lo que era el gobierno de las fronteras en los reinos, en las potencias de la Europa del antiguo régimen, y que es cierto que nos deberíamos acercar a estas realidades desde perspectivas mucho más complejas, dado que los perfiles que se nos plantean son muchísimo más ricos de los que se planteó en otras épocas. Hablamos de poderes autónomos, pluralidades jurisdiccionales, pluralidades normativas, pluralidades de derecho que interactúan en un momento determinado. Hablamos de la frontera como un espacio no cerrado, sino un espacio de conflicto, pero también de negociación, un espacio de colaboración y convivencia en el marco de los Habsburgo. Hablamos de un marco económico que sobrevuela en todos estos problemas políticos que obligan a que las fronteras, incluso en los periodos de guerra y de bloqueo económico-comercial, permanezcan abiertas o semiabiertas también con los enemigos. Y me gustaría que se quedaran con esta idea de que el papel que tuvieron las élites, las oligarquías, los patricios de las
ciudades, de las villas, en este caso de las villas guipuzcoanas, que tenían o que reproducían su poder en las propias juntas provinciales, contribuyeron enormemente no solamente al gobierno provincial, a la definición de sus propias formas de autogobierno, en este caso en el plano militar, sino que contribuyeron también al mantenimiento de unas relaciones de poder basadas en la fidelidad que no se rompió durante todo el periodo que aquí estamos planteando. Y sin más, les doy la palabra ahora mismo. Gracias. Es que ricasco, Susana. Tranquila, te has ajustado el tiempo. No sé si ahora hay algún comentario, alguna pregunta que queráis, alguna duda que queráis aclarar. Pues como comentario diría que me ha sorprendido la fidelidad de los mapas que se han proyectado al extremo de que uno que es completamente del siglo XVI, finales, y se ve el puerto de pasajes, el de Fuenterrabía, pero sorprendentemente la pequeña ensenada que conocemos como el molino que está debajo de Guadalupe, se veía en un mapa de esos. Y es una ensenada que tendrá 50 metros, 100 metros no tendrá. Sin embargo, se veía reflejado en el mapa. O sea, me ha sorprendido. Tendría su importancia geoestratégica también para los que hicieron. He intentado traer algunos mapas y que es verdad que he intentado traer mapas que no están vistos solo desde la perspectiva ibérica, sino que he traído algunos mapas que no sé si se han dado cuenta que está hecho también desde, esta es una perspectiva castellana, pero he traído algunos que está hecho desde la perspectiva francesa, es decir, que son planos hechos por los franceses para ubicar cuáles eran pues las partes más importantes donde incidir hacia el enemigo, que me parecía que era interesante. La verdad es que los mapas suelen ser bastante fieles porque son estratégicos. Quiero decir que al final quien ve esos mapas son las altas jerarquías del ejército, que son los que tienen que tomar las decisiones para la estrategia, etcétera. De hecho, la cartografía solía ser uno de los secretos bien guardados de las coronas. Hay una pequeña anécdota, que es que en el sitio del 38 de Fuenterrabía los franceses intentaron entrar por detrás, por ahí, por el molino. Y cuando iban a subir arriba, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre del caserío que está detrás, al lado de Guadalupe, que es una casa rural. Artzu. Sí, eso es Artzu. Bueno, pues el padre y el hijo salieron con mosquetones, repelieron el ataque de los franceses y los ahuyentaron. Y gracias a eso consiguió el rey le dio el título y, de hecho, si vais a la casa rural, está allí el armarrilla, el escudo de armas. Y era un casero, por decirlo así llanamente, que se ennobleció gracias a repeler. Por eso digo que es importante ese tipo de detalles en la cartografía. No hay como el incentivo de salvar tu propia casa y a tu propia familia para coger un arma, y además por eso la cuestión de los alardes es tan importante en el contexto guipuzcoano, las revisiones de armas, y que todo el mundo tuviera más o menos en sus casas pues pólvora que no estuviera mojada, que se pudiera acudir a la defensa de la frontera con la mayor efectividad posible, aunque al final siempre había que pedir al monarca que suministrara pues mejores arcabuces o mejor material. En ese caso sintetiza muy bien lo que has dicho tú de la hidalguía universal, del auxilio en el rey, del servicio militar, etcétera. Porque generalmente cuando se hacía el apellido general, el famoso apellido general, ¿quiénes estaban obligados a acudir a él? Al final, cuando se hacían las levas, se sabía casi previamente a las personas que iban a... Yo creo que se hacían sorteos entre las grandes familias y los linajes, y en ocasiones, cuando uno decía que no iba a ir, pues pagaba a otros para que fueran en su lugar, y eso además viene constatado en muchos de las levas que tenemos recogidas, sobre todo ya en las del siglo XVII. ¿El porcentaje de deserciones era alto o no? El porcentaje de deserciones era alto en el contexto ya en el que se les intenta someterse a los poderes militares, y en el momento en que se prevé que van a ir a otros frentes que no son el frente guipuzcoano, porque del guipuzcoano obviamente
previsiblemente ibas a volver a casa, pero ¿quién te dice que vuelvas de Italia o de los Países Bajos? Claro. De ahí que hubiera gratificaciones de ida y vuelta, intentando promocionar, venga, hay que... Bueno, pues porque sobre todo las levas de marinería, porque los marineros realmente eran necesarios para esas armadas que se estaban formando. Y las levas de marinería fueron tan cruentas a partir de los años 80, lo estudió muy bien Telleche y Dígoras, eran casi anuales y casi no quedaba gente y huían básicamente porque querían ir a pescar o a trabajar la cosecha. Entonces realmente era un problema de imposibilidad efectiva lo que se estaba ahí planteando, pero eran marineros necesarios. Claro. Pero además, no solamente esto, sino que los de tierra también, dijéramos los soldados, cobraban. O sea, había una disposición en que las juntas generales indicaban que no debía de salir ningún soldado natural de la provincia sin cobrar. O sea, una vez o varias veces, que creo que cuando el sitio de Granada hubo una disposición, lo único que dijo que tenían la obligación de pagar antes de salir de Guipúzcoa, pero solo les dijeron que cobraban en Córdoba. Sí, en principio la defensa provincial... Sí, la defensa provincial la tenía que pagar la propia provincia. En ocasiones era la provincia y normalmente eran los propios concejos, los propios ayuntamientos los que pagaban esos salarios. Y a partir de que salían de Guipúzcoa, y ahí está un poco el debate de dónde estaba el límite, hasta dónde había que pagar, aquí sí y aquí no. Les pasaba lo mismo a los navarros, a ver si había que pagar. Sí, los vizcaínos tenían el famoso árbol malato. Sí, pero aquí no, toda esa normativa no estaba establecida. Se va a ir haciendo precisamente a lo largo del tiempo. Y lo que estaba muy claro es que una vez que se salía, que ya no se defendía el propio territorio, sino que uno se incorporaba en los ejércitos reales, tenía que cobrar un sueldo. Y ahí viene el problema, que yo creo que lo explicó Ekaitz, de pues todos los retrasos que se producen en el pago de los salarios de todos estos ejércitos permanentes, que en muchas ocasiones eran militares más o menos adiestrados, y otras muchas pues eran los pobres que les habían reclutado deprisa y corriendo en el pueblo. Muchos eran vagabundos, mendigos, y muchos eran personas también que estaban perseguidas por la justicia, y era una manera de, a través del fuero militar, escaparse de la justicia ordinaria o de la justicia habitual. Con lo cual la casuística era múltiple, pero el hecho cierto es que había que pagarles. Y que se les pagaba tarde, pues también. De ya hecho, se sabe qué pasa. En el contexto que explicabas del sitio de Fuenterrabía se estableció un regimiento de Cantabria, que es el que dirigía el Consejo. Sí. Un Consejo de Cantabria, además, que perduró prácticamente hasta las guerras de independencia americanas. Ya descafeinado, porque ya no eran guipuzcoanos, pero en un principio fueron guipuzcoanos, no me acuerdo cuántos hombres eran, unos 500 a los que se les pagaba. Pero claro, mantener eso al final no fue posible, y ya empezaron a introducir gente de Burgos, de Castilla, aunque se mantuvo el nombre. Sí. No obstante, existían, por ejemplo, los precios de Flandes y en estas organizaciones, yo he leído que había bastantes vizcaínos en los que Sí. esos hijos de terceros, cuartos, existía la opción fuera de la defensa obligatoria, la opción de enrolarse, ¿no? Por supuesto, sí, y de hecho lo hicieron, es decir, era una de las posibilidades que tenían todos estos segundones de poder ascender a través de podía ser la carrera de la administración o la carrera militar, y ese es uno de los medios habituales de ascenso, y además una carrera militar podía conllevar luego un corregimiento, entonces fue una de las vías de promoción social habitualmente utilizadas por todos en todo este entorno en el que hay un heredero único, y por lo tanto los hijos que no heredan el patrimonio tienen, los varones en este caso, tienen que buscarse nuevas posibilidades, y la administración y el servicio militar fueron uno de los... por eso hay tantos vizcaínos guipuzcoanos que están en todos los propios parientes mayores ejércitos. Se dedicaban a eso, claro. Algunos de ellos incluso eran iletrados y no se podían dedicar a la administración porque no sabían escribir ni leer muchas veces, y se dedicaban a la guerra, ¿no? Sí. O sea que, ahí también buscaron su camino. Es un mundo de posibilidades. O sea, que lo que ha quedado claro en muchos casos es eso, que para los guipuzcoanos es un mundo de posibilidades.
y que supieron aprovecharla muy Eso bien. es. Los que sobrevivieron, claro, porque siempre estamos hablando de aquellos que otros muchos no sobrevivían a todas estas aventuras del asedio o de enrolarse en una Sí, armada. supieron sacar partido de la frontera, de su situación en frontera, porque no ha hablado, igual le traemos otro día a que nos hable del contrabando, que vamos, esa es prácticamente la madre del cordero. Sí, por eso lo he insinuado por ahí para que no quedara. Pero sí, porque muchos de los conflictos es por quién controla. Y de ahí que, bueno, el paso de Beovia esté tan bien retratado en toda esta cartografía, porque quién controla el paso de Beovia es el control del comercio entre España y Francia. O sea, es que básicamente es así, entre Castilla y Francia. Entonces, realmente es uno de los grandes temas en los que el poder real está particularmente interesado en mantener el contrabando, quiero decir. Claro. Sí, al mismo tiempo está intentando coartarlo, pero lo necesita. Lo necesita y lo apoya. Sobre todo en este periodo es muy, muy curioso. Hay incluso en Simancas hay relaciones de los propios miembros de la corona o de los servidores de la corona que hablan de que, aunque están en guerra Holanda y España, mantienen un contrabando, o sea, hay relaciones comerciales. Claro, no lo pueden hacer directamente porque no queda bien, pero vienen a San Juan de Luz, a Bayona, y introducen luego por mar, ilegalmente, o por tierra, por Navarra, introducen pertrechos para la propia corona. O sea, la misma corona está manteniendo un discurso contradictorio de no, hay que ir contra los rebeldes, no dejarles comerciar, hacerles la guerra comercial. Y, sin embargo, necesitan de ellos. Porque, claro, quienes controlan el comercio en el Báltico son ellos. Todos los materiales para hacer barcos, pez, mástiles, velas, las traen de allí. Sí, pero no es contradictorio. Es decir, No. Lo que le interesaba principalmente es que tuvieran las cosas calmadas y, en caso de guerra abierta, hubiera una defensa inmediata, que era la única posibilidad que tenía de defender este territorio. Y es una práctica que utilizó muy inteligentemente en muchos espacios. Y en uno le salió bien y en otros no le salió tan bien. Porque este sistema, aunque ya has mencionado que se va más o menos consolidando a finales del siglo XVI, me imagino que se iría iniciando a partir de la segunda mitad del siglo XV, cuando ya hay un enfrentamiento flagrante entre España y, entre Castilla, digamos, Aragón y Francia, ¿no? Sí. Como práctica política sí, pero que quede constancia en documentación como norma jurídica, yo no lo he encontrado hasta ya finales del reinado de Carlos V, que es cuando aparecen las primeras normativas para la distribución de las presas, cuando se toman presas en alta mar, y las competencias de jurisdicción entre los militares y los civiles. Pero anteriormente es como que se irá resolviendo de manera cotidiana, pero no hay una plasmación en papel de cómo se hacen esos repartos de poderes, por decirlo así. Es más tarde cuando va a ir apareciendo, y de manera además de manera muy fragmentaria. Y una última pregunta ya. ¿Hubo conflictos con las tropas, acantonadas, porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Cataluña, son los tercios provinciales los que defienden el territorio? Pero, por ejemplo, con todos esos regimientos que había en San Sebastián, en Fuenterrabía, ¿se conocen? Pues mira, eso es un tema de tesis, porque hay estudios, sobre todo hechos en Galicia, porque hay que mirar principalmente, para toda esa conflictividad interna dentro de la comunidad, hay que mirar documentación, protocolos notariales y luego también procesos judiciales. Y por ahora no se ha hecho mucho en esa línea. Hemos tratado un poco por encima algunas de las cuestiones que se plantearon, pero yo creo que queda todavía mucho por hacer para ver cómo, principalmente Fuenterrabía o en Hondarribia, se plantearon unas relaciones particulares entre civiles y militares que quedaron recogidas en las propias ordenanzas municipales de finales del siglo XVI, en las que los militares pueden participar en el gobierno de Hondarribia sin problemas, salvo cuando tocaban alguna cuestión que tocaba lo militar, y entonces se tenían que salir. Y serían expulsados si en alguna ocasión se apoyaran en fuero militar. Pero todavía nos queda mucho por saber cómo era la convivencia cotidiana en el seno de las... Claro, eran dos mundos completamente contrapuestos a veces. Unos contaban con la hidalguía universal,
otros eran militares rasos, culturalmente también tenían procedencias diferentes, porque había mucho extranjero, gente de Castilla, andaluces. Sí, pero bueno, se marca muy bien la jerarquía también dentro de los propios, de los soldados del presidio, si eras artillero, si eras infante, o sea, estaba muy bien marcada, pero a nivel de matrimonios, demandas testamentarias, eso es todavía lo que nos queda, yo creo, todavía por ver, para ver si realmente hubo una imbricación, una mezcla, una hibridación dentro de la sociedad civil y militar, por decirlo de alguna forma. Yo lo que tengo constatado es cuando hubo muchos problemas, pues robos, violaciones y cosas de estas que obviamente las hubo. Entonces, eso es lo que a mí me ha quedado más directamente en la documentación. Pero faltaría un estudio como un poco más detallado para ver, bueno, si realmente cómo convivieron esas dos comunidades o si realmente llegaron a fundirse en una comunidad. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias y sobre todo a Susana por su excelente exposición. Y nada, invitaros a la última charla, que es la semana que viene, en la que tendremos a Iñaki Bazán hablándonos sobre la mentalidad en este primer periodo de la Edad Moderna. ¿De acuerdo? Eskerrik asko.